Conforme ha ido avanzando el año, nuestro Banco de México ha sido más pesimista en sus pronósticos económicos para el 2022 y 2023. En su último informe trimestral, el Banco Central, al informar sobre la evolución de la economía mexicana, destaca los riesgos a la alza para la inflación al cierre del 2022 y un bajo pronóstico de crecimiento para el 2023, además de anticipar que los ajustes en los niveles de tasa de interés objetivo a un día continuarán ajustándose a la alza con el propósito de inhibir la elevación del nivel de precios. Sumado a ello, el día de hoy el INEGI dio a conocer los resultados definitivos a junio, tanto de la inversión fija bruta como del consumo privado en el mercado interior. Y para analizar esos resultados, es que le agradezco a Carlos Ramírez Fuentes de Integraria Consultores. Converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Gracias, amigo mío. Y bueno, pues como siempre, la lectura que tú haces, el escrutinio sobre estos análisis, particularmente del Banco de México, referentes a cómo ven la evolución de la economía mundial, pero particularmente la evolución de la economía mexicana. ¿Qué seguimos arrastrando en la economía mexicana como para que estos pronósticos estén en lo pesimista, Carlos? Mira, hay varios factores que entran, digamos, en estos momentos a colación para analizar la economía mexicana. Por un lado, y que explican de alguna manera que el Banco de México haya reducido su pronóstico de crecimiento para el año siguiente y en general las expectativas económicas del 2023 estén moderándose. Una tiene que ver con los Estados Unidos. Somos altamente dependientes de esa economía y como tu público sabe, en ese país la Reserva Federal de los Estados Unidos, su Banco Central, está teniendo que subir las tasas de interés como respuesta a una alta presión inflacionaria, la más alta en 40 años en ese país. Y ese aumento en las tasas de interés lo que están propiciando es una desaceleración de la actividad económica y hay una enorme incertidumbre en estos momentos, todavía muy abierto el debate respecto a si habrá o no una recesión en esa nación. Para México, una recesión en Estados Unidos, pues no automáticamente, pero ciertamente nos llevaría a un escenario de un menor crecimiento económico y muy probablemente incluso de una recesión en México. Entonces, eso explica una parte. La segunda tiene que ver con nuestros propios problemas domésticos, no todo es externo. Domésticamente tenemos varios retos. Uno tiene que ver la alta inflación, la más alta en 22 años. Esta semana sale la inflación de agosto. No creo que haya buenas noticias. Vamos a seguir con inflación altamente presionada y eso está llevando a que nuestro Banco Central suba sus tasas de interés, Ray, y en ese sentido, pues ese aumento en tasas de interés de México también contribuye a un menor ritmo de crecimiento. Y finalmente está la inversión privada y la inversión en general, a la cual aludiste. Ahorita si quieres hablamos sobre ello, que hoy salió el dato del mes de junio. La inversión sigue en franca recuperación, desde su punto más bajo luego de la pandemia, ha recuperado un trecho importante, pero seguimos 10% abajo de cómo comenzó el sexenio. Y eso, por supuesto, conduce a una situación donde la inversión no está subiendo y tenemos una situación de menor ritmo de crecimiento. Sí se está recuperando, pero estamos lejos todavía de recuperar niveles prepandemia y niveles sobre todo de arranque de sexenio. Carlos, es decir, entonces el potencial de crecimiento que es detonado por la inversión fija bruta nos condena ni siquiera al regresar al 2% de crecimiento. Todas las economías del mundo tienen un ritmo de crecimiento potencial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto podemos crecer sin generar presiones inflacionarias y presiones de desequilibrios en nuestras cuentas externas? Eso se le conoce como el Producto Interno Bruto Potencial. Antes de, digamos, del 2018, se estimaba que el PIB potencial de México andaba cercano al 2.5%.
Luego de lo que ha pasado estos últimos 4 años, en donde la inversión, reitero, se ha caído de manera muy importante, 10%, lo cual es una cantidad muy significativa. En vez de estar subiendo, está cayendo la inversión. Muy probablemente nuestro PIB potencial ya no esté en 2,5%, ya esté abajo del 2%. Porque es uno de los componentes esenciales del crecimiento de largo plazo de cualquier economía. Por tanto, en estos momentos, sí diría, Raimundo, que traemos la presión a la baja de nuestro ritmo potencial y eso pues no son buenas noticias. Ahora, lo que es una realidad también es que no hemos logrado recuperar los niveles que teníamos hace 4 años. Es decir, en 4 años el promedio de crecimiento económico de estos primeros 4 años de esta administración va a ser negativo. Una cosa inédita. Prácticamente en 100 años no habíamos visto una situación de estas características. Y el sexenio, desafortunadamente, con ritmos de crecimiento en 2023 y 2024, con expectativas a la baja, pues auguran un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. Fíjate, Carlos, que en la revisión que justamente hiciste hoy de la otra cifra del consumo en el mercado interior, el consumo privado, destaca particularmente el incremento en el consumo privado de bienes importados. ¿Por qué, Sí. Carlos? Mira, dentro de estas malas noticias, Sí, ya mencionando, o sea, la inversión se está recuperando. Esa es una buena noticia. No hay sí, que perder eso de vista. Lo que pasa es que está lejos todavía de alcanzar sí, señor. sus niveles previos. Ahora, la buena noticia es que por el otro lado, el otro componente de la demanda agregada, que es el consumo privado, está teniendo un mejor desempeño. Ahí hay factores que explican esta situación. Una, los salarios han estado creciendo a un ritmo relativamente significativo y eso está ayudando al consumo. En general, todos, digamos, los recursos que hay derivados de las remesas y de los programas sociales están contribuyendo también de alguna u otra manera a tener un consumo mayor. Y yo te diría, este componente que señalas, el consumo de bienes importados, ¿por qué está subiendo tanto? Bueno, pues la realidad es que el tipo de cambio ha estado relativamente estable, si bien con algo de volatilidad, pero en general ha estado prácticamente sin moverse en varios años. Y eso está ayudando a que los productos que se generan en el exterior estén siendo más atractivos para el consumidor mexicano. Esto pues es un reflejo de la fortaleza del peso y no es una buena noticia, no veámoslo Bien, de manera negativa. ok. Y por eso creo que el consumo en su conjunto, en el agregado, está teniendo un desempeño bastante mejor que el de la inversión. Sí, Carlos, la Junta de Gobierno del Banco de México lleva las últimas 4 reuniones, al menos eso está en las minutas, y ahora en el informe trimestral, destacando que cada vez se está enfrentando un ambiente más complejo e incierto. ¿Continuará así el ángulo de análisis del Banco de México por el resto del año? Me temo que sí, Raimundo, porque en un entorno de alza en tasas de interés y incertidumbre respecto al futuro de la actividad económica en los Estados Unidos y en el mundo, en donde pues no perdamos de vista que Europa tiene un serio problema derivado de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y todas las derivadas que ello conlleva. China está teniendo una desaceleración muy importante de su economía por problemas de COVID y por problemas domésticos de su mercado inmobiliario. Entonces, el mundo en general está en una situación difícil. El próximo año va a ser un año de bajo crecimiento económico en prácticamente todo el planeta y México, pues en ese entorno externo en el cual pues nos movemos y somos altamente dependientes, pues también inevitablemente nos conducirá a un menor ritmo de crecimiento que el de este año, ¿no? Este año probablemente cerraremos arribita de 2, probablemente, y el próximo año, pues las expectativas, como ya bien señalaste, las del banco más cercanas al 1,5%. Carlos, finalmente no puedo dejar
de preguntarte, porque haces una muy buena lectura, no solo de las minutas del Banco de México, sino también lo que en Twitter dos subgobernadores, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, cruzan ahí, uno por una postura más halcón y otra por una postura más paloma. Yo creo que es sano que en una junta de gobierno de un banco central haya posturas distintas. Eso no debe de asustarnos. Creo que los consensos absolutos tampoco son buenos. Sí llama la atención que, digamos, las posturas son considerablemente distintas de uno y de otro. Uno está en una visión mucho más preocupado de la inflación, mucho más preocupado naturalmente de los factores domésticos que pueden estar conduciendo a las presiones inflacionarias en México, particularmente los salarios. Otro, en este caso Gerardo Esquivel, está en una postura mucho más de observar que ya México ha subido mucho su tasa de interés y probablemente sea tiempo de empezar a desligarse de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Son válidas las dos posturas. Yo solo diría que en los últimos 18 meses, el propio Gerardo Esquivel, el subgobernador, subestimó de manera constante y continua el tema de las presiones inflacionarias y a estas alturas parece nuevamente estar en la línea de que no va a pasar nada, que la inflación va a empezar a bajar casi por sí sola. Y eso, Raimundo, me temo que no va a ocurrir. Pero bueno, dicho lo anterior, al final no deja de ser una opinión personal. Yo creo que es importante que salgan las opiniones de los subgobernadores, que se esgriman, que se discutan. Y bueno, finalmente es una junta de gobierno de 5 miembros. Los 5 miembros finalmente decidirán si hay que mantener el ritmo de alza de tasas en México al ritmo que siga la Reserva Federal o nos desligamos de ese Banco Central. Sí, bueno, pues sí, pero tan importantes son las opiniones de ellos, pero más importante también me parece es también tu opinión, porque como analista estás más cercanos acá con nosotros, con los de a pie. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Claro que sí, Raimundo. Aquí siempre a la orden. Te Buenas agradezco mucho. noches. Hasta Gracias, luego. amigo mío. Buenas noches. Bueno, mire, pues ahí lo tiene. El horizonte económico de corto plazo no luce del todo halagador y los ajustes al modelo de política económica no se avisoran por ninguna parte. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.